recientemente publicado en Hydrological Processes, ¿es verdad, Mateo? Sí. Sí, en Sí. Hydrological Process. Eh, y es un esfuerzo conjunto por varias instituciones. Ya les había comentado esto en la asamblea también sobre esta investigación que habíamos conversado, que, em, que se hizo conjuntamente con la empresa minera y que, con DPM, y que pues sus resultados han tenido mucho impacto a nivel regional. Es esta la investigación que les habíamos prometido que vamos a hacer la presentación, y básicamente es eso. También aprovecho la oportunidad para presentarles a Cristian Santander, aunque algunos de ustedes ya lo conocen. Cristian va a trabajar dentro del proyecto Unlocking, que ya les habíamos presentado dentro de la asamblea, como un proyecto que eh, va a estar financiado algunas partes del apoyo de IMEA a los socios, ¿no? Entonces, Cristian va a estar contactando con ustedes para poder ayudarles en el preprocesamiento de la información y poder cargar esa información a Parisia. Entonces, cualquier duda que tengan, eh, las dos personas que nos van a ayudar en la parte del asesoramiento técnico son Juan Diego y Cristian Santander. Y de esta manera vamos a tener algunas otras dinámicas que vamos a hacer. Vamos a también a comenzar en los próximos meses para actualizar el protocolo de monitoreo de lluvia y de caudales, que es una de las cosas que habíamos identificado que es necesaria, ¿no? Entonces, vamos a estar mucho más activos en los próximos años con el apoyo de estos dos proyectos, y eso es una buena noticia para IMEA. Si les ruego que ustedes sean reactivos, digamos, lo más posible en la entrega de la información y en solicitar y recibir apoyo de las dos personas que nos estarán ayudando, y ellos canalizarán el apoyo de a todos los socios de de la asamblea como tal. Eso nomás, de ahí te dejo, Mateo, para que hagas la presentación. Yo le he pedido a Mateo que no sea tan técnico en la metodología que lleva a encontrar los resultados, pero si es que existe alguna pregunta sobre la metodología usada, y eso al final, durante el periodo de preguntas, lo pueden hacer para que Mateo pueda explicar, sí, para que sea un poco más dinámico sobre los principales hallazgos y las diferencias con el conocimiento que hemos tenido antes de esta investigación. Le pido a Mateo que no, que obvie un poco esta parte técnica del método que se usa, pero siéntanse libre de al final preguntar cualquier tema sobre el método o sobre otras cosas. Listo, Mateo. Listo. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Juan Diego, por la presentación. Buenos días con todos. Como ya mencionó Patricio, vamos a presentar un poco sobre este estudio que lo hemos titulado Desvelando el papel de la conectividad entre aguas superficiales y aguas subterráneas del páramo andino, que lo realizamos aquí en la Universidad de Cuenca, con apoyo de varias instituciones. Entonces, primero quería empezar únicamente con un poco de contexto, ¿no? Si bien en esta investigación eh, ampliamos un poco, ¿no?, el conocimiento sobre la dinámica hidrológica del páramo, sin embargo hay que mencionar, ¿no?, que no todos, que no estamos redefiniendo lo que ya se conocía ni desechando estudios previos. Más bien volvemos a poner en importancia estos estudios, pues ya se había definido con bastante precisión la dinámica que tenía la hidrología del páramo, de este ecosistema, y que todavía y a pesar de los resultados de este estudio, se mantienen concretos, ¿no? Entonces, conocemos que los andosoles ubicados en las laderas de estos ecosistemas son zonas de alta infiltración y que actúan como áreas de recarga rápida y que permiten la conectividad entre zonas altas y bajas de forma veloz, igual que los histosoles ubicados en los fondos de valle y zonas planas de estos ecosistemas. Actúan, digamos, como una esponja y son grandes reguladores del flujo superficial y dominan en gran medida la generación del caudal, y también que el flujo subsuperficial es el mecanismo que domina también la hidrología de los ecosistemas,
a pesar de que hay otros mecanismos como sus flujos superficiales que pueden aparecer, son más esporádicos, haciendo al flujo subsuperficial el mecanismo dominante de conexión entre zonas altas y zonas bajas en las cuencas de páramo. Claro, pero haber estudiado únicamente la, la, la parte superficial hizo que exista una limitación, una zona sin estudios, eh, y sobre todo por las grandes limitaciones que existían, ¿no? Limitaciones físicas, logísticas y económicas para poder muestrear esta zona más profunda, que en este gráfico, como ven, la he denominado zona sin estudios. Y esto también llevó a ciertas asunciones, poniendo que la geología de estos ecosistemas era compacta y virtualmente impermeable, y por lo tanto en el balance hidrológico su contribución era despreciable o muy pequeña, haciendo que todo el ecosistema se lo considere como dominado por las aguas superficiales. Eh, Ahora, ¿qué hicimos, no? ¿Cuál es el avance en este estudio, no? Que es básicamente que por primera vez podemos caracterizar la hidroquímica de las zonas profundas y del agua subterránea. Aquí en esta diapositiva ven la cuenca de estudio, que es, bueno, la cuenca aquí en Huayco, y que contaba con una peculiaridad, eh, es que conocíamos y existían mapas, ¿no? De las fallas geológicas y un mapa muy detallado también de la geología de la zona, además de contar ya con perforaciones diseñadas específicamente para la toma de muestras de calidad de agua, de agua subterránea. Entonces, con todo este contexto nos permitió también plantear esta investigación y llevarla a cabo en buen término. Ahora, ya pasando un poquito hacia los resultados y cómo los obtuvimos, ¿no? La primera parte fue, hicimos un muestreo de todas las fuentes reconocidas, digamos que identificadas. Entre estas toda la precipitación, muestramos también el agua del río en diferentes puntos, agua extraída de los suelos, ojos de agua y la ya mencionada agua subterránea. Hicimos un análisis de muchísimos elementos, concretamente 43 elementos de la tabla periódica, para conocer las concentraciones en las diferentes fuentes. De estos 43 elementos pasamos a hacer un filtro, tomando en cuenta su variabilidad espacio-temporal y su variabilidad química, para seleccionar únicamente trazadores que cumplan con una condición específica. Y una vez seleccionados estos elementos, también nos verificamos que cada uno de estos elementos represente o sea significativamente diferente a cada una, en cada una de las fuentes, ¿no? Así obteniendo, digamos, como un elemento representativo de cada fuente identificada, como ven aquí en estos gráficos. En cada uno de los elementos está encerrada una fuente en específico a la cual corresponde, ¿no? Digamos, esa marca, ese elemento específico. Además de elementos químicos, de la concentración de elementos químicos, también utilizamos proxies como la conductividad eléctrica, y también usamos eh, el enriquecimiento de los isótopos estables del agua como trazadores. Una vez que ya conocíamos, ¿no? Estos elementos representativos y estas señales, digamos que eran como las huellas de cada una de las fuentes. Entonces, con cada una de estas huellas, las ingresamos a un modelo de mezcla bayesiano, un modelo sí, que llamado Mixia. Lo que hace básicamente este modelo, ¿no? Es tomar la señal de cada una de las fuentes y las mezcla para obtener al final la señal del río, de nuestro punto de mezcla final. Y esto lo hace cientos de miles de veces, y a la final el modelo lo que nos devuelve es una distribución de probabilidades en donde nos dice cuáles son las proporciones más creíbles de cada una de las fuentes para obtener la señal final, que en este caso es el río. Eh, un poquito con eso de la metodología rápidamente, pasamos a los resultados. Bueno, y cuando
cuando hicimos la mezcla final, ¿no? En la salida de la cuenca, en el río, nos encontramos con algo interesante, que las proporciones que obteníamos eran muy parecidas a las proporciones que ya se habían obtenido mediante otros métodos y mediante otro tipo de monitoreo también. Entonces, claro, en el río, ¿no? Dominaba la precipitación, era una de las grandes fuentes, al igual que los histosoles, y como ven en la tabla de arriba, los porcentajes de los rangos de contribución son muy cercanos entre sí. De hecho, de los histosoles y los suelos son prácticamente los mismos rangos de contribución. Igual, bueno, si vamos al gráfico de radar de abajo, eh, eh, también podemos observar que los ojos de agua son muy parecidos. En nuestras estimaciones son ligeramente menos importantes durante las épocas húmedas que, que en otras investigaciones. Y igual en agua subterránea vemos que nos aproximamos hacia lo estimado por otros estudios, pero sin embargo hay que recalcar, ¿no? Que estos estudios habían obtenido este porcentaje de contribución mediante modelación asistida por trazadores, mientras que nosotros lo hacíamos por un muestreo directo de estas fuentes. Entonces, con estos resultados, ¿no? Eran muy parecidos a estudios anteriores, como mencioné. En ese momento nos preguntamos, ¿no? Pero ¿y de dónde viene el agua que va hacia el río a la final, ¿no? ¿De dónde viene el agua de estas fuentes principales hacia el río? Entonces, realizamos otra vez este mismo proceso, pero ahora haciendo punto de mezcla a las diferentes otras fuentes. Bueno, perdón. Entonces, volviendo al río, ¿no? Hicimos aquí una representación esquemática, un poco artística de cómo están las contribuciones, tanto en la época seca como en época húmeda. Y bueno, en este esquema que ven al lado izquierdo de la pantalla pueden ver, ¿no? Que las flechas principalmente se dirigen desde los suelos hacia, hacia el río. Y en época seca no activándose los ojos de agua, mientras que en la época húmeda únicamente vemos la activación de los suelos. Ahora sí, yendo hacia las otras fuentes, empezamos con los ojos de agua, ¿no? Que asumimos que normalmente los ojos de agua son simplemente eh, puntos en donde sale agua subterránea. Sin embargo, aquí encontramos, ¿no? Que los ojos de agua más bien son un punto en donde se mezcla agua de todas las fuentes superficiales. En época húmeda tenemos muchísima contribución de la precipitación, es decir, la precipitación cae sobre la cuenca y debido a la configuración topográfica de la cuenca termina escurriendo hacia estas zonas de los ojos de agua y finalmente llegando al río. Y también muchísima concentración de proporción de contribución de los histosoles, en donde esto no varía entre época seca y época húmeda, se mantiene muy cercanas. Y pues, aunque también tienen gran contribución de agua subterránea, más en épocas secas que en épocas húmedas. Aquí quiero recalcar, ¿no? Que en las tablas, cuando se menciona agua subterránea, es una suma de todas las profundidades muestreadas, las contribuciones de todas las profundidades muestreadas, aunque acá en los gráficos de radar de la parte de abajo pueden ver que cada profundidad muestreada está separada como una contribución individual. Muy bien, entonces vemos que los ojos de agua son una mezcla de agua de zonas superficiales y en mayor o menor proporción, dependiendo de la época, también agua subterránea. Y aquí también vemos una representación esquemática, donde vemos que en época seca se activan todos los puntos de agua subterránea, yendo desde la profundidad, desde la mayor profundidad que logramos mostrar hacia los ojos de agua, y eventualmente luego saliendo hacia el río. Igual y en época seca ya no hay activación de los puntos de agua subterránea, sin embargo, hay una mezcla de toda el agua superficial.
Ahora, si se fijaron un poco en el mapa y en los boxplots que presenté antes, tal vez vieron, ¿no? que poníamos como histosoles influenciados y histosoles no influenciados. No estábamos tomando todos los suelos como uno solo. Bueno, y para ser sincero, empezamos con un poco de ventaja, porque ya teníamos la sospecha de que no todos los suelos eran exactamente igual, ¿no? Eh, no todos se comportaban igual y no todos tenían las mismas contribuciones. Eh, entonces, durante el muestreo lo que hicimos fue también medir la conductividad eléctrica y la temperatura de cada una de las muestras que íbamos tomando en estos pequeños pozos recolectores de agua de suelo. Y, y una vez, cuando ya tabulamos los datos y los analizamos, nos dimos cuenta que efectivamente no todos eran iguales. La conductividad eléctrica de algunos histosoles era muchísimo más alta que la del resto de histosoles. Igual la temperatura ligeramente más alta, eh, aunque estadísticamente no mostró una significancia, esa diferencia en temperatura, pero los datos mostraban que sí era ligeramente más alta. Y es por eso que nos decidimos a categorizar en dos tipos de histosoles, ¿no? Los influenciados por agua subterránea y los no influenciados por agua subterránea. Y a la final los resultados que van a ver en el siguiente slide nos dieron la razón. Los histosoles influenciados por agua subterránea tienen muchísima más contribución de agua subterránea y sobre todo de agua subterránea que viene de 20 metros hacia abajo, y son mucho más resilientes a sequías. Se mantienen húmedos por más tiempo y se mantienen saturados por más tiempo, por lo tanto su rol ecológico es dar soporte para caudales base, pues estos se mantienen aportando durante épocas de estiaje por más tiempo que los histosoles no influenciados de agua subterránea, ¿no? Cuyo aporte es muy bajo, el aporte de agua subterránea es muy bajo y son más reactivos en épocas de precipitación y aportan muchísimo más caudal en las épocas húmedas. Claro, y claro, como estos se secan mucho más rápido y se mantienen menos saturados, eh, cuando vuelven las épocas húmedas, cuando vuelven las tormentas, estos pueden retener también muchísima más agua en estas épocas húmedas. Entonces, ahora sí, los resultados de los histosoles. Y bueno, aunque en la tabla nuevamente hice una generalización eh, de tanto de los histosoles no influenciados como de los influenciados. Acá en los gráficos de radar pueden ver que están separados, donde HN son histosoles no influenciados y HI son histosoles influenciados. Y donde nuevamente bueno, obviamente la precipitación es es muy alta, ¿no? Pues llueve sobre toda la cuenca y todos los histosoles se humedecen cuando precipitan, no importa si es que tienen aportes de agua subterránea. Y la conectividad entre tanto histosoles influenciados y no influenciados, es decir, la conectividad entre sí y otros parches de suelos alrededor de estos histosoles puede ser, es muy similar, ¿no? La conectividad se mantiene ya sea en época húmeda o en época seca. Y como les mencionaba, ¿no? Aquí los aportes de agua subterránea en los histosoles influenciados puede ser hasta la mitad del agua que vemos en estos histosoles, la mitad de la saturación, mientras que en los no influenciados hay, hay un aporte muy poco, y en este caso, si es que hacemos un balance, casi sí podemos considerar despreciable esta contribución de agua subterránea. Y aquí vemos tanto para histosoles influenciados y no influenciados, ¿no? Otra vez una representación esquemática, donde vemos que ya sea en época seca como en época húmeda, el agua subterránea contribuye constantemente a mantener la saturación desde este punto medio que es el histosol influenciado, mientras que en ninguna de las dos periodos podemos observar que existen contribuciones de agua subterránea hacia el histosol influenciado. Bueno, aquí vemos una pequeña flecha que este punto representa agua subterránea a 2 metros, aunque
Personalmente, yo tengo una duda de que esto sea agua subterránea, pues puede ser todavía una parte mineral del suelo y por eso aparece como un gran aporte hacia la humedad de estas zonas. Y finalmente, ¿no? Decidimos ver cómo se recarga el agua subterránea, ¿no? De dónde proviene esta agua subterránea y aunque estos gráficos de radar son un poco confusos por la gran cantidad de líneas que hay, eh, creo que en este caso es más representativa la tabla que tenemos arriba. Eh, nos vemos que es un sistema muy, muy conectado, donde la, la precipitación eh, tiene todavía cierta influencia sobre todas las profundidades que logramos muestrear, incluso a 230 metros, que es la mayor profundidad a la que muestreamos. En épocas húmedas hay un gran aporte, un 10%, y considerando, ¿no? todo lo que tiene que infiltrarle el agua y para que llegue y todavía mantiene su señal característica, la precipitación. Eh, Nuevamente, los suelos, ¿no? Suelos que están conectados a esta red de agua subterránea, tienen gran aporte, sobre todo desde los 22 metros. Observamos que hay un gran aporte desde los suelos. Ya a los 230 metros igual, vemos este 49%, lo que ya nos da una idea que probablemente, ¿no? Contrario a lo que pensábamos, tal vez el agua se está moviendo muy rápido y por debajo de las rocas, lo que permite que se mantengan también estas señales características. Y, y bueno, y obviamente, ¿no? El agua subterránea se recarga por agua subterránea también. Lo que está arriba, lo que está en las menores profundidades, acaba de alguna forma infiltrando y recargando hacia capas más bajas de agua subterránea. Y por eso es que tienen estos aportes tan grandes. Y aquí finalmente este gráfico, esta representación, es un poco la red de conectividad entre todas las profundidades que logramos muestrear, y incluimos también aquí la infiltración desde los suelos hacia el agua subterránea, donde vemos que la infiltración por el ancho de las flechas, vemos que la infiltración de los suelos es muchísimo mayor en época húmeda que en época seca. Claro, donde en época seca más bien puede estar ocurriendo no lo contrario, que el agua subterránea salga hacia los suelos y los mantenga húmedos. ¿Qué nos deja esto de conclusión? ¿No? Que el agua subterránea tiene un peso más grande ecológicamente hablando. Claro, aporta, digamos que poco hacia el caudal total anual, un 12% de manera general, pero da soporte hacia los suelos y hacia estos ojos de agua, que por otra parte sí tienen un gran peso en las épocas de estiaje. Eh, Soportan entre el 40 y el 50% de la humedad que vemos en estas fuentes. Y si es que ya consideramos tanto, ¿no? El aporte directo hacia el caudal como los aportes indirectos, es decir, que el agua subterránea primero va hacia los distosoles o hacia los manantiales y después hay una proporción también de estos que termina llegando hacia el caudal. Agua, en términos generales, el agua subterránea más o menos supone un 48% del caudal en las épocas de estiaje principalmente. Para concluir, bueno, primero, claro, hace un momento en los slides anteriores les mostré, ¿no? Las contribuciones una por una según cómo se conectan las fuentes, pero aquí en la izquierda he puesto ya el gráfico entero, donde están todas las líneas sobrepuestas y vemos que es una red muy compleja de conectividad, en donde hay muchísimas interacciones. Que antes no considerábamos, ¿no? Antes únicamente considerábamos estas líneas que van por sobre la superficie y tal vez estas pocas líneas cerca de la superficie, pero los datos nos muestran que la conectividad de la cuenca es mucho más grande y más compleja de lo que pensábamos. También vimos que hay una dinámica estacional, ¿no? De conexión y desconexión de fuentes, tanto en épocas secas como en épocas húmedas. No todos los humedales están siempre conectados, al igual que el agua subterránea no está siempre conectado y por lo tanto el río
tiene diferentes sabores, por decirlo de alguna forma, en diferentes épocas. Y también nos lleva al punto de seguridad y resiliencia hídrica, ¿no? Entender estas interacciones, estas complejas interacciones entre el agua superficial y el agua subterránea es clave para poder realizar, elaborar planes que consideren épocas secas y épocas húmedas y sobre todo los estiajes que según las proyecciones podrían volverse más comunes y más fuertes con el cambio climático. Y eso sería, muchas gracias. Como ya se mencionó, ¿no? Este estudio fue realizado por la Universidad de Cuenca y en colaboración también con DPM y fue parte de la maestría en hidrología. Muchas gracias. Bien, gracias, Mateo. No sé si tienen preguntas y podemos comenzar con las rondas de preguntas. Pueden hacerlo a través del chat o alzando la mano y abriendo el micrófono. Sí, Jocelyn. ¿Qué tal? Buenos días con todos y todas. Soy Stephanie de Sedán Huancayo, de la empresa de agua. Primero, excelente exposición. Nosotros, como implementadores de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, entenderíamos que teniendo como base de esta información, podríamos decir que las recuperaciones de cobertura vegetal las deberíamos realizar en zonas o espacios donde identifiquemos mayores cuerpos de agua subterránea o subsuperficial, porque si no, en tal caso, si lo realizamos en zonas donde no hay esta presencia o cantidad considerable de este cuerpo de agua, de por sí la recuperación no funcionaría. Esa sería una conclusión de esta investigación. Eh, en términos de recuperación de la cobertura vegetal, pues entiendo, ¿no? Que las cuencas en Perú son muy diferentes, ¿no? Incluso las épocas secas son muy marcadas, a diferencia del sur del Ecuador, en donde no hay una gran diferencia. Eh, pero aunque no soy ecólogo, entendería que no debería influenciar, ¿no? Porque la vegetación está adaptada a estas condiciones, ¿no? O sea, la vegetación está adaptada a mantener un constante nivel de saturación o está adaptada a, a mantenerse también a conservar agua en épocas de estiaje. Sin embargo, tal vez el porcentaje de éxito de zonas recuperadas podría ser mejor si la vegetación es una vegetación acostumbrada a mantenerse constantemente a niveles a ciertos niveles de saturación y con ciertos niveles de humedad en el suelo. eh, Podría ser más efectiva en estas zonas de aguas que mantienen recargas de agua subterránea, eh, justamente por esto de que se van a mantener durante prácticamente todo el año en condiciones saturadas y la vegetación va a preferir esas zonas a zonas que se secan totalmente. Tal vez para complementar la respuesta de Mateo, em, em, ¿qué conservar? Es obvio que con estos resultados eh, la conservación debe estar ligada a dónde se recargan las aguas subterráneas y en dónde descargan las aguas subterráneas, ¿no? Es decir, si yo no estoy en la zona de recarga y descarga de las aguas subterráneas, eh, la, la recuperación de zonas va a ser menos efectiva para épocas de estiaje, ¿no? Porque si tú mejoras la conservación o la recuperación de zonas donde se recarga el agua subterránea y luego se descargan en estos histosoles, si tú escoges histosoles que no son influenciados por aguas subterráneas, aunque el histosol sea recuperado, ese histosol será desconectado en épocas
secas. Entonces, una de las conclusiones del estudio seguramente es no mirar a todos los bofedales o los distosoles o los humedales, como los denominamos en distintas partes de Sudamérica, sino empezarlos a caracterizar por tipos y de acuerdo a los tipos de histosoles que tengamos, decidir qué histosoles son más prioritarios para la recuperación que otros. Eso sin duda es así. Mario, Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por la exposición. Excelente trabajo. Yo igual quería comentar respecto a la línea de la compañera de Huancayo en el tema de conservación y cómo todos estos resultados de investigación en hidrología nos ayudan para la gestión. Entonces yo también trabajo en una empresa de agua acá en la ciudad de Quito y también nos apoyamos de las universidades muchísimo para la toma de decisiones. Entonces, yendo a la pregunta de la compañera y la misma línea que habla Patricio, ¿dónde y cómo conservar? Lo que en la práctica estamos realizando nosotros es, por un lado, identificar el área de interés hídrico, en este caso de la empresa de agua, es decir, toda el área arriba de las captaciones de agua que tiene la empresa, ya sean superficiales o subterráneas, porque manejamos las dos fuentes de agua. Identificamos con una metodología superficial, porque es así, superficial el área de interés hídrico, que no solamente es del área de drenaje a la fuente superficial, sino otros criterios adicionales. Ahí se identifica un área en donde conservar, claro, es un área gigantesca. Pues ahí viene el tema de priorizar, qué áreas priorizar. Y ahí nos apoyamos muchísimo con la academia. Por ejemplo, en las aguas de fuentes subterráneas. Lo que tratamos de identificar es cuál es la altura de recarga a esas fuentes o posibles alturas de recarga a esas fuentes subterráneas, con algunas técnicas como las isotópicas que se muestran aquí, ambientales o no ambientales. Y eso nos permite identificar franjas para poder invertir los recursos como tal. Entonces, y el otro punto a una escala mucho más pequeña, en escala de microcuenca o subcuenca, lo que se hace también a través de la academia, como digo, nos apoyamos bastante de la academia para identificar justamente cómo son esos procesos hidrológicos y ecohidrológicos dentro de la cuenca y ahí ir optimizando los recursos que tenemos desde la empresa y con apoyo de FONAC. Eso nomás quería comentar en esa línea. Muchas gracias. gracias, Mario. Sí, ¿Alguien más? gracias. Sí, Peggy. Peggy. Sí, sí, buenos días a todos. Muchas gracias. Mi pregunta es sobre la respuesta de la minería de los resultados de su investigación y cómo están usando la información que ustedes descubrieron. ¿Están contentos y cuál es su... Porque entiendo que financiaron en parte, por lo menos, la investigación y cómo van a aplicar para ayudar a su gestión de agua y identificación de áreas de interés hídrica. Gracias. No, tal vez eso contesto yo, Mateo. Sí, ya le doy la palabra. Solo quería decir, ¿no? Cuando presentamos los resultados, nos hicimos una presentación pública de esto en donde invitamos a muchísimos de los actores sociales y organizaciones que trabajan en el agua y, la, y bueno, y cuando presentamos, claro, estuvo también gente de la empresa minera y, a- y, y nunca, no hubo una negación de los resultados y tampoco no hubo alguna forma de, de vetar los resultados por parte de la empresa y de hecho es también por lo que está publicado en Aerological Processes ahora mismo, que nos dieron, ¿no? La libertad de salga lo que salga, poder hacer pública esta información. Sí, Peggy, y eso es una pregunta interesante porque, em, digamos, es obvio que luego de los resultados, la empresa tiene que
indagar un poco más en los impactos, en los posibles impactos que tenga la actividad sobre los histosoles influenciados, ¿no? Porque por mucho tiempo se pensó que los histosoles eran recargados por aguas superficiales, ¿no? Y que las aguas subterráneas tenían un papel de recargar las zonas riparias, las zonas más bajas de la cuenca. Sin embargo, aquí se puede evidenciar que la conectividad con aguas subterráneas es dinámica, es súper dinámica. Es decir, hay momentos en donde los histosoles recargan las aguas subterráneas y en otros momentos donde las aguas subterráneas recargan los histosoles. ¿Ya? Entonces, es un tema, es como un feedback súper dinámico de eso y es obvio que al menos la línea base en ese sentido del proyecto necesita ser actualizada, ¿no? Y creo que la empresa va por esa línea también de tomar los resultados así, ¿no? Hemos tenido mucho más contacto eh, sobre ese tema y sobre esas decisiones, sobre eso, pero de lo poco que hemos conversado va por esa línea, ¿no? Ahora, ahí hay un comentario que yo quisiera hacer para esto, porque es pertinente y es que si ustedes ven los resultados que tenemos en la investigación, ¿sí? Eh, los resultados son los mismos que habíamos publicado antes. Es decir, coincide exactamente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que antes no discretizábamos el tipo de histosoles. Porque si ustedes ven la tabla que presentó el Mateo, no sé si puedes poner esa tabla, Mateo, es Sí. exactamente la misma, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros obviamos eso, obviamos la caracterización o subdividir los histosoles en diferentes fuentes, simplemente vamos a obtener los resultados muy parecidos. Aquí, por ejemplo, las aguas subterráneas tienen una contribución entre un 18 y un 30%, que es lo mismo que prácticamente habíamos sacado con estudios anteriores, ¿ya? La diferencia está en el momento en el que vemos cuál es la influencia de las aguas subterráneas en los histosoles. Porque si ustedes ven las aguas, los histosoles, las turbas, tienen hasta un 50% de aporte a las aguas del río directamente. Pero ese 50%, mucho de ese 50% son aguas subterráneas. Es decir, nosotros teníamos la señal de los histosoles, veíamos su reflejo en el río y nosotros decíamos, ok, es agua de histosoles. Pero cuando interpretábamos histosoles por aguas superficiales, ahí es donde nos estábamos equivocando. Porque los histosoles, si bien las aguas vienen de esos mismos histosoles que decíamos antes, ¿sí? Pero esos histosoles en este momento tienen diferente nombre y diferente apellido. Y ahí está la diferencia grande de este estudio versus el resto. Si nosotros no hubiéramos hecho la separación de fuentes en los histosoles, probablemente hubiéramos concluido que el resultado es exactamente el mismo. Pero ecológicamente no es el mismo como tal. Andrea, Hola, buenos días, Mateo y Patricio. Gracias por la exposición en introducción. Cuando hablan de la conexión y de la influencia del agua subterránea, se menciona que sería mayor a 20 metros. ¿Estas profundidades cómo se determinaron? ¿Hay un estudio geológico previo o a través de la hidrogeoquímica se identificó estas posibles profundidades de las que hablamos? Eh, bueno, como les mencionaba al inicio, voy a poner este mapa. eh, no tenía, cuando empezamos el estudio, teníamos la ventaja de que en esta cuenca ya se contaban con perforaciones. Entonces, se utilizaron las perforaciones que ya existían y, bueno, había perforaciones a esas profundidades y por eso es que las tomamos. Eh, Sin embargo, sí es buena la observación porque eh, también después vimos la conductividad hidráulica que existían en cada una de en cada una de estas capas, por decirlo de esta forma, y es parecida entre, entre todas las diferentes capas, con diferencia de que hay más depende de la litología de la zona, qué tan, eh,
qué tanto se mueve el agua, qué tan alta es la conductividad hidráulica, antes que por la profundidad. Sí, Y Andrea, otra pregunta complementaria. Entonces, ¿es absolutamente necesario tener estas perforaciones para poder entender esta conectividad que existe entre el agua subterránea y el agua superficial? sí. Hay una cosa ahí que quiero comentarte y es que em, sin tener geología, sin tener la geología bien caracterizada antes, es imposible saber dónde hacer la perforación, ¿no? Nosotros teníamos la ventaja que al ser un proyecto minero, pues un proyecto minero no puedes tener mejor geología en el mundo entero porque el detalle es muy alto, ¿sí? Y de tal manera que era evidente dónde perforar y a qué profundidades perforar, ¿ya? Entonces, es necesario, antes de realizar las perforaciones, que son súper costosas, ¿sí? Tener claridad con la geología de dónde están las zonas de interés como tal. Entonces, es imposible ir a perforar sin conocer una geología relativamente detallada de la zona, ¿no? O sea, una colaboración si no fuera en un marco de un proyecto así que tiene todo este interés de aprovechamiento, por ejemplo, si fuera solo entre FONAC, la universidad o las empresas de agua, sería difícil hacerlo por los costos. Sí, no es Sí. fácil tener a esa profundidad, sí, porque tienes que considerar que más o menos pues, el metro de perforación puede estar entre 200 y $1000 el metro de perforación. eh, eh, y no solamente necesitas los pozos de aguas subterráneas, sino las perforaciones para caracterizar la geología y necesitas al menos una comprensión, eh, si no al detalle que se tiene aquí, porque es un detalle demasiado alto que se puede hacer con menos detalle, sí se necesita un estudio geológico y hidrogeológico inicial para poder realizar la decisión de estas perforaciones. Eso no es barato y no es fácil de implementar. Por eso es que nadie lo había hecho y nosotros tampoco habíamos podido hacerlo antes por el tema de los costos, ¿no? En Churucay. Esta cuenca está muy cerquita de Churucay, está en el mismo camino de Churucay, estará A 2 kilómetros. a 2 kilómetros de Churucay, pero por los costos de perforación y los costos de mantenimiento de los pozos, que no tampoco es tan simple, eso no es tan fácil tampoco, ¿no? Gracias. Pero Tal vez, lo que sí es evidente de esto, perdón, Mateo, ya te paso la palabra, es que si nosotros miramos los distosoles, probablemente nos vamos a dar cuenta de qué tan influyentes son las aguas subterráneas. Es decir, eh, porque ya con conocimiento de esto, nosotros podemos ir a empezar a monitorear los distosoles y los ojos de agua y podemos tener ideas mucho más claras de las relaciones entre la profundidad eh, y el aporte, ¿no? Porque la profundidad de las aguas subterráneas está relacionada también al tiempo de tránsito. Entonces, si nosotros mediante isótopos podemos medir tiempo de tránsito, mediante la conductividad eléctrica podemos tener proxies de eso, nosotros sí podemos asumir dónde están descargando las aguas subterráneas. Mediante isótopos superficiales, de aguas superficiales, podemos saber dónde se recargan las aguas subterráneas y sin entrar al detalle de esta publicación, podemos usar los resultados de esta investigación para mejorar el sistema de monitoreo, eso sí. sí, nada más respecto a la segunda pregunta, yo quería contar, tal vez, no, como dice Patricia, no se necesita el detalle, ¿no? De tener múltiples perforaciones y a tantas profundidades, pero eh, quizás un punto de referencia, tal vez, bueno, en esta cuenca en específico puede ser los 22 metros, en donde parece ser también un punto de convergencia para mucho del agua superficial y subterránea. Parece que es una capa de mezcla o algún límite, bueno, según los resultados, esto habría que estudiarse también a más detalle. Y, y como decía Patricio también, eh, caracterizando los histosoles podría ser una gran forma de aproximarse hacia cómo es la conectividad, ¿no? O sea, ya reconociendo esta limitación que partimos sin saber qué tipo de histosol hay y que sabemos que hay diferentes tipos de histosoles, no todos los histosoles son iguales. eh, en pasar a caracterizarlos, si no bien la química del agua de ahí de cada uno,
porque eso también puede ser costoso. Tal vez sí proxies como la temperatura, la conductividad eléctrica, el pH, que ya son parámetros que son baratos, relativamente baratos de monitorear, fáciles de monitorear y que nos pueden dar una muy buena idea de qué pasa con ese parche solo, qué pasa en esa zona en específico respecto a la conectividad con las zonas más profundas. Chévere, gracias Mateo y Patricio, me quedo con eso, o sea, de que hay la posibilidad de utilizar proxies, no necesitamos llegar a tanto detalle ni gastar tantos recursos para poder entender cuál es la conectividad y el origen de nuestras aguas. Entonces, sería súper lindo tal vez tener un chiquito resumen de cuando hablamos de caracterización, cuáles son esos aspectos importantes de la caracterización y claves de la caracterización que deberíamos tener en cuenta. Muchas gracias. Sí, aquí vemos, por ejemplo, este cuadrito es las conductividades eléctricas de todas las fuentes y vemos aquí, ¿no? Voy a poner el puntero. Esta caja de aquí y la tercera y la cuarta caja, desde la izquierda, son de los histosoles no influenciados e influenciados. Y vemos, ¿no?, que ya se ve fácilmente que son muy diferentes entre sí la distribución de las conductividades eléctricas. Y bueno, si ven la letra que está encima de cada caja también, es algo que nos indica que existen diferencias significativas, estadísticamente hablando, entre los dos grupos de mediciones. Entonces, sí, seguramente para cada cuenca, ¿no?, la diferencia puede ser mucho mayor o menor, incluso los límites en que determinemos qué es un histosol influenciado y no influenciado puede diferir dependiendo mucho de las características de la cuenca, pero puede ser un proxy que es muy fácil de monitorear y también muy barato. Santiago. Hola Mateo, súper bien tu exposición, súper chévere el tema, siempre se aprende aunque ya lo habíamos visto esta presentación. Así que algo que te quería preguntar era justo en este último tema, ¿cómo sabías? Tú dijiste que ya tenían como una suposición de que había estos diferentes grupos. ¿Cómo hicieron la preclasificación para decir le voy a poner como un influenciado, influenciado? Y si digamos fueras a otro lugar a hacer algo similar, ¿cómo categorizas esto solo entre influenciado o no? Eh, Como, como mencioné hace un ratito, bueno, ¿cómo sabíamos? Por la conductividad eléctrica. Cuando se hizo como el scan de la zona, buscando sitios para monitorear, también se midió conductividad eléctrica con una sonda portátil y ya se identificó que algunos histosoles mostraban una conductividad eléctrica bastante más alta, ¿no?, de lo que uno esperaría eh, para estos tipos de suelos. Ahí ya nació la sospecha, ¿no? Puede que estos tengan agua subterránea. Eh, y bueno, ya cuando acabamos el muestreo y los análisis, originalmente, claro, cogíamos todos los sensores como una sola y lo que eran estas dos cajas no se unían y salía como una caja mucho más amplia porque incluía todas las mediciones y ahí fue la idea también, o sea, ¿qué pasa si les separamos, ¿no? Son significativamente diferentes, hay un criterio estadístico y los datos que nos pueda decir que los podemos separar o es simplemente como una ilusión tenerlos por separado. Sí, por ahí fue y de nuevo, como si es que tuviera que hacerlo en otra cuenca identificado nuevamente, de nuevo lo haría por medio de la conductividad eléctrica que además es un proxy muy ligado, ¿no?, a toda la caracterización química. Por ejemplo, eh, la conductividad eléctrica está muy vinculada hacia la concentración de sodio. Y, y vemos acá, quité el puntero, vemos acá el sodio, donde la concentración de sodio es muy alta en el agua subterránea, que son las últimas cajas que están acá. Y también es bastante alta, ¿no?, comparada al resto de fuentes superficiales en los histosoles influenciados. Bueno, y en este caso también en los ojos de agua o pasa igual en el calcio.
por ejemplo, en donde es mucho más alta que el resto de aguas superficiales en los soles influenciados. Entonces, sí, yo definitivamente me iría por la conductividad eléctrica, aunque la temperatura también puede ser muy buena en sitios donde hay afloramientos hidrotermales. Ahorita de la pantalla. ¿Qué alcanza ahorita? ¿Cuántos? ¿Quién te tiene? ¿Perdón? ¿Alguien más? O si no, pues cerramos esta presentación. Ya les estaremos avisando en algún nuevo webinar que tengamos. Agradecerles mucho y pues estamos en contacto. Gracias por su atención. Gracias a Mateo. todos. Gracias, Patricia. Muchas Gracias a todos gracias. Hasta por la luego. invitación. Gracias, esto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.